serie de esta serie de eventos de extorsión que sin duda es algo que nos interesa a todos, el problema que hemos estado viviendo de la extorsión. Como algunos datos previos aquí a la conferencia que nos van a hacer el favor de dar el personal ahí de CONACYT, que les agradecemos de antemano el apoyarnos para ir dando esta serie de conferencias. Bueno, pues el año del 21 sin duda fue el año con mayor cantidad de víctimas de extorsión, desgraciadamente. Tuvo un aumento de 12.3% con respecto al 2020. Y bueno, aquí desgraciadamente también otro de los problemas es que se registró una víctima de extorsión por cada hora que está pasando. Lo que va de la administración también ha sido una de las administraciones más golpeadas, y llevamos arriba 26,079 reportes de víctimas de extorsión ante el Secretariado del Ejecutivo. O sea, son víctimas que han tenido el valor de ir a denunciar. Desgraciadamente, la mayoría no denuncia. Sabemos que únicamente el 1% de las víctimas de extorsión denuncia. Y para esto hemos iniciado esta serie de conferencias junto con la CONACYT, que les agradecemos de vuelta de antemano, nos apoyen, pues para poder generar prevención. Si no generamos la prevención, pues va a ser difícil contrarrestar la parte de la extorsión. Entonces, pues aquí, don Víctor, no sé si va a estar por ahí el oficial, la suboficial Karen o la suboficial Francisco por ahí dando la plática a usted. Pero bienvenidos, gracias una vez más por estarnos acompañando aquí en Coparmex. Y bueno, son todos suyos los micrófonos. Gracias. Buen día, licenciado Manjarres. Buen día a todos. Me presento, yo soy el inspector jefe Víctor Hugo Torres. Yo estoy a cargo del área de manejo de crisis y negociación aquí en CONACYT. Aunque soy miembro de Guardia Nacional, estamos comisionados y sí, efectivamente, el oficial Francisco Vázquez va a estar compartiéndonos la presentación. Simplemente, bueno, me permití tomar la palabra y para transmitir, obviamente, un saludo a nombre de nuestro coordinador, el maestro Marco Antonio Vargas, que obviamente pues agradece la invitación y la oportunidad de poder socializar estos temas. Como bien dice licenciado Manjarres, la prevención para nosotros es fundamental. Como ustedes saben, en CONACYT recientemente hemos podido presumir una disminución pues histórica en la incidencia del secuestro. Desafortunadamente, seguramente ustedes saben y si no se los comunico, la disminución en la incidencia de algún delito casi siempre viene acompañada del incremento de otro, es decir, están los delincuentes dejando de operar o de realizar secuestros y otros delitos, y en este caso, obviamente, como bien lo dice, la extorsión desafortunadamente es uno de los que viene a la alza, ¿no? La extorsión y en términos generales visualizamos nosotros un incremento en los delitos cibernéticos, es decir, todos aquellos que se pueden cometer a través de un dispositivo electrónico, a través de una app, a través de una aplicación, a través del correo electrónico, a través de las redes sociales, y desde luego la extorsión. Y vamos a ver un poquito más adelante, de acuerdo a lo que nos comparta el oficial Francisco, cómo se interrelacionan estos delitos o cómo a veces podemos nosotros confundir una extorsión con un fraude, con un engaño. Y precisamente de eso se trata, de socializar el tema. No es una intención de alarmarnos, sino más bien al contrario, de tomar conciencia de este tipo de situaciones, que podemos ser víctimas de este tipo de delitos casi cualquiera de nosotros, en el entendido de que si cada uno de nosotros utilizamos todos los días un instrumento, un aparato electrónico, bueno, pues es la vía o es el medio por el cual hoy los delincuentes están perpetuando estos ilícitos. Entonces, en ese sentido, pues solamente hacer conciencia, socializar cuáles serían las rutas, porque a veces cuando somos víctima o alguien cercano a nosotros es víctima de este tipo de delitos, no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde recurrir, está el temor de denunciar o no denunciar, o con quién vamos a denunciar.
efectivamente estos acercamientos que tenemos con organizaciones como ustedes, como Coparmex, bueno, pues nos facilita en primera instancia conocernos. Después de esto, bueno, ya vendrá algún tipo de confianza y sobre todo las maneras o las vías en las cuales nosotros podemos apoyar. Si bien directamente CONACYT no es una fiscalía, no es un lugar, agencia del Ministerio Público donde se puede presentar una denuncia, sí podemos de alguna manera atenderlos en el sentido de la desactivación de los delitos, que es básicamente muchas veces lo que hacemos nosotros de primera instancia, evitar que sean víctimas o que haya un daño económico patrimonial y posteriormente canalizarlos, acompañarlos si es necesario para realizar los trámites jurídicos, ¿no? Las denuncias correspondientes o los reportes, cuando a veces esto de alguna manera no da para que se abra una carpeta de investigación. El Estado mexicano, la Federación, ha implementado mecanismos para que al menos haya reportes, se siga un control de la incidencia y nosotros podamos tener información, datos operativos, ¿no? Es básicamente lo que nosotros podemos ofrecer. En ese sentido, como ya bien se mencionó y lo vuelvo a repetir, tenemos una presentación que nos va a compartir el oficial Francisco Vázquez y nos va a hablar de los diferentes tipos de extorsión, otros delitos que son similares. Insisto, la manera en cual nosotros podemos un poco aplicar medidas de prevención y cuando seamos o alguien cercano a nosotros es víctima de estos delitos, cuáles son los mecanismos y las vías para hacerlo de conocimiento. Entonces, sin más preámbulo, me gustaría darle la palabra a Francisco, que nos va a ir guiando por la presentación. Obviamente, al final de esta, tenemos nosotros previsto una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, podemos ir manifestando o ahí creo que a través del chat se puede ir haciendo las dudas o al final, bueno, pues seguramente habrá un mecanismo para poder dar respuesta a las inquietudes que ustedes tengan. Entonces, bueno, les dejo con ustedes a Francisco. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Estamos verificando también lo de la presentación para que me corroboren si lo llegan a observar claramente. Sino para buscar otra opción. Sí, sí se observa. Ok. Ahí se observa que se cambió la diapositiva. No, oficial Víctor. Sí, vamos a ponerlo en otro dispositivo. Si nos dan un minutito, por favor. Que la compartas de ese lado. Sí, en eso estoy. Ya nos observamos. Ahí ya la visualizamos, oficial Víctor. Ahí se visualiza, oficial.
Ahí ya está usted cambiando de diapositiva, ya podemos visualizar. Muy bien, muchas gracias por la espera. Reiterando, me pongo a sus órdenes, soy el suboficial Francisco Vázquez, para platicar ese tema que es de suma importancia y sobre todo, bueno, para que tengamos esta información que es valiosa para poder prevenir, sobre todo también saber cómo vamos a reaccionar en este tipo de situaciones si se llegaran a presentar e identificar sobre todo cuando realmente corremos un riesgo en ese sentido, ¿no? Muchas veces el tipo de extorsión que pudiéramos estar pasando tiene una solución en nada más desactivar a lo mejor lo que es la comunicación, pero es el punto precisamente de que nosotros con esta plática, con esta información, saber detectar estas situaciones y realmente saber si corremos un riesgo, si no corremos un riesgo, si es una extorsión de manera presencial, que nosotros la llamamos directa, y es lo que vamos a diferenciar en ese sentido. ¿Ok? Nosotros tenemos catalogado, reiterando esta parte, dos tipos de extorsión, lo que es la extorsión directa y lo que es la extorsión indirecta. La directa es cuando el delincuente hace la presencia de manera física con los afectados. Se puede llamar cualquier tipo de negocio, comercio, escuela, empresa, pero ya aquí es cuando realmente nosotros sí tenemos un riesgo y que nos debemos de comportar de diferente manera en este aspecto, ¿ok? Y lo que es la extorsión indirecta, que básicamente, como su nombre lo dice, que es indirecta y se maneja por vía telefónica o algún dispositivo en ese sentido. Puede ser por redes sociales incluso, llamadas de telefonía, y es lo que nosotros precisamente es donde es la importancia de poder detectar este tipo de extorsiones. Vamos a profundizar a cada una de estas tipos de extorsión y obviamente las recomendaciones son de diferente manera, el comportamiento también de diferente manera, y cuando realmente, si es necesario, realizar lo que es la denuncia, que nosotros siempre vamos a recomendar que se apeguen a la legalidad en ese sentido para tener lo que es un antecedente y que también las autoridades correspondientes puedan hacer lo que les corresponde en ese sentido, la investigación que se tenga que llevar a cabo, o realmente si la persona, el afectado, si ahí dependiendo de la información que estén manejando en el tipo de extorsión, poder sobrellevar, contener lo que es esa parte de la extorsión y poder darle lo que es una buena solución en ese sentido. ¿Okay? Vamos a dar comienzo con esta extorsión directa, que es cuando realmente si corremos lo que es un riesgo en ese sentido, reiterando de que es cuando existe la presencia física de el delincuente. ¿Ok? Ellos van a utilizar diferentes mecanismos de presión en ese sentido, como nosotros lo llamamos, lo definimos de esa manera, porque son acciones que van a realizar para poder intimidarnos y que a la persona que quieren extorsionar pues acceda a sus peticiones, a sus exigencias, que muchas veces, si estamos hablando de delincuencia organizada, son cantidades muy elevadas en ese sentido, hablando que realmente la delincuencia organizada pues tiene la posibilidad de una infraestructura de llevar ciertas acciones ilícitas y incluso pues hacer presencia con armas, con más gente para poder intimidar, y que incluso también hacen esa presencia con la intención de dar esas condiciones, de esas exigencias que si no lo llevan a cabo, bueno, podrían reaccionar de una manera mucho más agresiva, que es lo que nosotros debemos de
detectar precisamente, ¿ok? Y de esta manera ellos hacen diferentes acciones, mecanismos de presión que implementan para que los afectados o los que están intentando extorsionar lo lleven a cabo. Una de ellas, observamos en la presentación, en la diapositiva, que ahí se observan impactos de bala, que muchas veces la delincuencia o los mismos delincuentes pues sí llegan a algún negocio, a los inmuebles, a los domicilios, a las empresas, reitero lo que es esta parte, y realizan estos disparos en las fachadas, mandando siempre un mensaje en ese sentido. Esto es para que los afectados, pues les entre ese terror, ese miedo, para que realmente lleven a cabo esas indicaciones, esas exigencias, reitero, que está realizando lo que es el delincuente, y para que no le causen lo que es un daño en ese sentido. Se llega a manejar también una extorsión directa dependiendo la zona, el estado, que son diferentes modos operandi, que incluso llegan a dejar algunos carteles, dejan algún sobre con información de la familia o de la persona o de la empresa, y muchas veces ahí dejan un número para que se puedan comunicar en ese sentido, ¿ok? También otro modus operandi que realizan para poder intimidar, para mandar este mensaje que quieren. Está teniendo un poquito de problemas con su conexión el oficial. Si nos regalan unos minutitos para que vuelva a conectarse. ¿Ahí me escuchan bien? Listo, oficial. Listo, listo. Muchas gracias. Bueno, tuvimos ahí un pequeño problema de conexión. Ya retomamos esta parte. Bueno, reiterando, el modus operandi que llegan a implementar los delincuentes son esas acciones para poder intimidar a los afectados o a los que están intentando extorsionar, cuando pues amedrentan de esta forma, cuando realizan disparos en fachadas o a las afueras de algún inmueble, de alguna escuela, incluso de alguna empresa, cuando llegan a mandar algún arreglo floral. En ese sentido, muchas veces pues, decimos cuando es un arreglo floral o pues una corona, pues, está muy claro lo que es el mensaje que también quieren dar estos delincuentes, que si no realizan precisamente, reitero lo que es la parte, las indicaciones o las exigencias, pues pueden causar un daño. Es el mensaje básicamente que realizan, ¿no? Que quieren que se perciba. El que no lleven a cabo estas indicaciones, podrían reaccionar de otra manera mucho más agresiva en ese sentido, ¿no? En otras ocasiones, otro modus operandi también que han realizado, incluso llegan a mandar alguna caja con cabezas de animales precisamente, ¿no? El cual también es un impacto pues muy fuerte emocionalmente, psicológicamente, y que reiterando lo que son los mensajes muy claros que quieren mandar estos delincuentes para que se aprovechen de la sociedad, de los empresarios, de los comerciantes en ese sentido. ¿Ok? Y el cobro de piso, que muchas veces también, ya lo habíamos referido, cuando llegamos a encontrar alguna carta, algún sobre con fotografías, con información específica, de la familia o de la empresa o del comercio, y ellos lo manipulan obviamente a su beneficio, mencionando de que, bueno, deben de hacer ciertas acciones o que deben de aportar cierta cantidad de dinero o realizar cierta acción incluso también hasta en especie, ¿no? De que deben de también aportar
ciertos productos para la delincuencia, y bueno, ellos les brindarán incluso hasta protección, les mencionan que no les va a pasar nada, que los van a estar cuidando, que nada más es una cuota, es un cobro de piso para que ellos puedan trabajar de manera tranquila, y que cualquier situación extraordinaria, bueno, se les reporte y que ellos van a solucionar lo que es esa parte, ¿no? Pero aquí nosotros debemos de manejarlo. Ponemos la siguiente, por favor, Raúl. Gracias. Debemos de saber cómo vamos a comportarnos cuando estamos sufriendo o estamos pasando este tipo de extorsión, que es una extorsión directa, reiterando que es una situación que nosotros sí pasamos, ya es muy riesgoso, es un riesgo muy latente en ese sentido, porque si la persona que está siendo afectada o que están intentando extorsionar no se comporta de manera correcta, esas personas, al escuchar una negativa de que no van a aportar, de que no van a dar algún beneficio a lo que es a la delincuencia, en ese momento ellos se comportan mucho más agresivos, o se tornan de esa forma, porque, reiterando, llevan muchas veces hasta armas en ese aspecto, y le pudieran causar lo que es un daño. Entonces aquí debemos aprender a contener este tipo de situaciones, de acciones, cuando es la presencia, cuando es una extorsión directa, cuando el delincuente está ahí, es sobrellevarlo, mencionándole que sí, nosotros estamos interesados en solucionar sobre todo el problema, ¿no? Pero que no queremos ninguna dificultad, que no queremos ningún problema con ellos, sí mencionándole que nosotros tenemos pues la voluntad de hacer lo que nos corresponde, pero cuando son esas exigencias sí, exigencias que son muy elevadas realmente por parte de la delincuencia, incluso muchas veces los negocios o las empresas que a lo mejor tienen la capacidad en ese aspecto de dar esas cantidades de dinero, pero no sería lo correcto, no sería lo más adecuado en ese sentido, ¿no? Siempre mostrar sí lo que es la voluntad de que quieren solucionar, de que no quieren ningún tipo de problema, pero tratar de bajar esas cantidades, mostrando lo que es la voluntad en ese sentido, ¿no? Mencionándole de que vamos a verificar de qué manera podemos apoyar, que sí es una cantidad muy elevada, pero bueno, tampoco nos vamos a comprometer en ese aspecto a darles lo que ellos están exigiendo, ¿no? Pero que también nos den tiempo precisamente para que no vamos a manejar literalmente ese tiempo, sino ver la manera de suavizar esas palabras, porque al escuchar también esas personas luego llegan a tener otras ideas de que nos vamos a acercar incluso lo que es a la autoridad, mencionando que a lo mejor el negocio, la empresa, pues también tiene sus políticas, que no están bien lo que son las ventas, pero van a ver de qué manera pueden aportar en ese aspecto, y que nos den oportunidad a la siguiente semana para ver qué respuesta le podríamos dar en ese aspecto. Ahí no estamos dando ninguna negatividad, no nos estamos mencionando que no vamos a aportar en ese aspecto, y estamos conteniendo precisamente lo que es el problema, ganando tiempo precisamente, con qué intención y con qué objetivo vamos a referir y a mencionar esta situación, pues para acercarnos precisamente a las autoridades correspondientes o a la institución adecuada, ¿no? Ustedes que ya tienen lo que es este contacto directo con la Coordinación Nacional de Secuestros, nos canalizan precisamente esta parte a los afectados, hablamos con ellos, y para que tengan también una atención de manera inmediata o más rápida, más pronta, con la autoridad que lleva precisamente este tipo de delitos, y se le dé lo que es la atención correcta. Pero bueno, esos son puntos, son recomendaciones que nosotros debemos de entender, sobre todo saber identificar qué tipo de extorsión está sufriendo el ciudadano, ¿no? La persona, para que también nos apeguemos a ese tipo de extorsiones que son muy distintas en ese aspecto, ¿no? Aquí literalmente estamos sí en riesgo latente, porque reiteramos, es la presencia
o ya están haciendo diferentes acciones los delincuentes para que nosotros accedamos a sus peticiones y a sus exigencias en ese sentido. Le cambiamos, por favor, Ricardo. Aquí es lo que estábamos platicando, lo que ya le habíamos comentado precisamente, cómo debemos de comportarnos, sobre todo tener a la mano los números correspondientes o los números de las diferentes autoridades donde nosotros podamos hacer nuestro reporte. Hay que recordar que a nosotros al marcar algún número al 911, al 089, o si hacemos el contacto directamente nosotros con los afectados, es un reporte realmente que están realizando, no es una denuncia. Aquí la única persona, el servidor público que está facultado para realizar denuncias es un ministerio público. Y eso es lo que nosotros vamos a recomendar precisamente porque lo más pronto posible debemos de tener un antecedente legal, un respaldo legal de los hechos que están ocurriendo y que los vamos a canalizar precisamente con la gente experta en el tema, en este tipo de delitos que son la extorsión. Y cuando es una extorsión directa, bueno, ahí ya la autoridad le va a dar solución, le va a recomendar también de qué manera se tiene que sobrellevar. Las recomendaciones que nosotros le estamos dando nos van a servir de mucho porque esto obviamente ustedes como encargados como de Coparmex deben de darle esa información también a todos los integrantes de su institución para que todos estén sobre todo en la misma línea y si llegan a enterarse, se llegan a acercar a ustedes, bueno, demos esos primeros recomendaciones que nos van a ayudar muchísimo y de manera inmediata vamos a canalizar a donde les corresponda para que le den solución a la problemática que están presentando en ese aspecto. Reiterando que la extorsión directa es muy riesgoso en ese aspecto, corremos un riesgo muy alto en ese sentido y que debemos de contener de manera rápida y de manera pronta, porque si nosotros, reiterando, damos una negativa en ese momento, el delincuente va a reaccionar de una manera mucho más agresiva, ¿ok? Entonces, aquí es, ahí en la diapositiva, es mencionar, ahí se observa la redundancia, las recomendaciones que ya les mencionamos, es no acceder a sus exigencias precisamente de los delincuentes, mostrar lo que es la voluntad, pedir, entre comillas, lo que es tiempo, mencionándole que nos hagan una visita la siguiente semana para ganar unos días para poder ahora sí coordinar bien lo que es esta parte con los afectados y las autoridades para realizar lo que es la denuncia en ese sentido y sobre todo tener esa información que es valiosa también para las autoridades, ¿no? Que muchas veces dejan hasta algún número telefónico, dejan algún nombre o algún sobrenombre del cual cómo se identifica lo que es ese sujeto o esos delincuentes, a qué organización criminal también de qué forma se están identificando y de esa manera también se tiene que analizar toda esa información con las autoridades, con los expertos que van a estar apoyando en todo este proceso de la denuncia. Aquí nosotros reiteramos, siempre vamos a recomendar que se apeguen a la legalidad, que se acerquen a las autoridades para tener ese antecedente legal, porque estamos hablando que aquí la mayoría de este tipo de situaciones se da con la delincuencia organizada. También se ha dado que delincuentes comunes, ¿no? Delincuentes comunes se hacen presencia precisamente en diferentes comercios, diferentes negocios y se hacen pasar por alguna organización criminal, ¿no? Se identifican como tal, cuando realmente pues, no tienen esa infraestructura, que es un delincuente común, que se está aprovechando también por la circunstancia a lo mejor del estado, de la zona que en cuestiones de inseguridad están muy elevadas y los ciudadanos, los comerciantes, los empresarios, pues por la misma situación que está pasando, que es el Estado,
se llega a manejar de esa forma, ¿no? Y piensan que realmente es un integrante de la organización criminal o de delincuencia organizada en ese aspecto. Pero todo eso se analiza precisamente y es la invitación que siempre nosotros les vamos a dar a la sociedad, a los empresarios, a los comerciantes, que enfrentemos sobre todo esta situación que es muy compleja. Hace rato nos manejaron, escuché, tuve la oportunidad de escuchar sus estadísticas y nosotros hemos trabajado ya de mucho tiempo también con ustedes, con el Parmex de diferentes estados y es el temor que muchas veces tiene precisamente el ciudadano, ¿no? Que no se animan a realizar esa denuncia por temor a represalias en ese aspecto. Pero vamos a ser conscientes en el sentido de que son delincuentes que están haciendo acciones ilícitas y ellos saben que tarde o temprano la autoridad también va a hacer lo que conlleva y que pues, si se están actuando de una manera que no es correcta, pues tiene una responsabilidad a seguir en ese sentido. ¿Ok? Aquí les dejamos en la diapositiva los números que a lo mejor de manera rápida podamos realizar lo que es un reporte, que es el 911, el 089, que en cada estado obviamente tienen sus, lo que son los C5 que realizan y reciben lo que son los reportes de manera inmediata. ¿Okay? Vamos a manejar, vamos a explicar ahora lo que es la extorsión indirecta. Aquí este tipo de extorsión indirecta, lo hemos mencionado, en ocasiones hasta nos causa un poco de gracia o cosas chuscas cuando se dan diferentes llamadas en ese aspecto, ¿no? También hay diferentes modus operandi. No quiere decir que una llamada de extorsión sea agresiva al 100%. Muchas veces son delincuentes que en su mayoría este tipo de llamadas salen de los reclusorios precisamente, ¿no? Pero son muy hábiles, son delincuentes que son muy hábiles verbalmente en ese sentido y que envuelven mucho a las personas y se aprovechan precisamente de toda la información que van sacando a la persona, que le van, que la misma persona al escuchar, a lo mejor genera un poco de confianza de inicio, no se torna todavía agresiva lo que es la llamada y la persona que recibe este primer contacto, pues muchas veces dan toda esa información valiosa, ya sea incluso de la familia, del negocio, de la empresa, ¿no? Hemos tenido muchísimos antecedentes de este tipo de diferentes llamadas que se han dado, que se hacen pasar hasta incluso por algún familiar, algún servidor público. Ya no es la llamada clásica de que yo soy el comandante tal de tal organización y si no realizas todas las indicaciones que yo te estoy dando, voy a entrar a tu casa, si no haces un depósito, voy a actuar de manera mucho más agresiva, yo ya sé todo de ti, ya te investigué, me pagaron para que te hiciera yo lo que es un daño, para que te levantaran, que coloquialmente lo manejamos de esa manera, o se escucha que los levantones que realizan lo que es la delincuencia organizada, entonces se maneja y se tornan de esa manera, ¿no? Pero nosotros debemos ser mucho más hábiles precisamente para poder manejar estas situaciones. Diferentes argumentos que van a utilizar precisamente los delincuentes en las llamadas. Ahorita nos estamos enfrascando en una comunicación vía telefónica, pero hay que también considerar que ya ellos van evolucionando también en ese sentido, desafortunadamente, y utilizan ya lo que son las redes sociales y hacen perfiles, toda la información que nosotros también podemos manejar en redes sociales, pues debemos de manejar unos buenos filtros de seguridad en ese sentido para que no se aprovechen precisamente de la situación y de la información que estamos arrojando nosotros como ciudadanos o cada persona que utiliza muchas veces información que pues, realmente sube cosas muy absurdas a las redes sociales como
no sé, viajes, negocios que ganan mucho dinero, etcétera, y eso también se aprovecha precisamente, no solamente en este tipo de delito de extorsión, sino que ahí se da mucho también lo que es un delito de secuestro por la misma información que ellos van recabando en ese tipo de redes sociales, ¿ok? Aquí, reiterando y retomando lo que es el tema, diferentes argumentos que llegan a utilizar los extorsionadores, ¿no? Muchas veces creo que eso fue muy escuchado, muy sonado, cuando un familiar supuestamente estaba en los Estados Unidos y que iba a pasar y que, bueno, que lo detuvieron porque llevaba dinero de más y que no había reportado, que no lo había mencionado. Y bueno, ahí muchas veces dice, sí, yo soy el... Esto se daba mucho cuando en los domicilios, pues vamos a entrar en rango de edades con nuestros abuelos, con nuestros papás, que a lo mejor ya son de la tercera edad y que muchas veces ellos daban precisamente este tipo de información. Se ha logrado sí, disminuir ese tipo de situación, ese tipo de argumento que se llega a detectar, porque era ya muy utilizado por ellos, ¿no? Lo reiterando, ellos se van dando cuenta también cuando ya identifican ciertos argumentos y, bueno, ya hacen ahorita cualquier cosa, simulan cualquier situación vía telefónica de que son autoridad, de que es una institución de seguridad en ese sentido, que son de alguna empresa y de ahí empiezan a envolver precisamente a la persona para que se puedan aprovechar y créanos que si nosotros hacemos lo que nos corresponde como persona, pues que si tenemos a cargo a un grupo de trabajo en ese sentido y que le podemos dar precisamente toda esta información para evitar que el objetivo en todo momento en los dos tipos de extorsión es que ellos tengan un beneficio económico en su mayoría. ¿Ok? Y que pues, es una llamada prácticamente. Aquí no corremos ningún riesgo. Sí, muchas veces las llamadas se tornan muy agresivas en el aspecto que insultan, amenazan en ese aspecto y nos impacta también emocionalmente y psicológicamente, ¿no? Y cuando vamos a agregarle, cuando hacen mención de algún integrante de nuestra familia o de nuestro núcleo familiar, que muchas veces esa información, reiterando, por una llamada previa pudieron haber sacado toda esa información. Nosotros debemos de ser muy hábiles precisamente identificando este tipo de argumentos que manejan los extorsionadores, los delincuentes, ¿no? En ese aspecto, lo que ya les estaba refiriendo, argumentos del clásico del familiar que se encuentra en los Estados Unidos, muchas veces se hacen pasar por alguna institución de seguridad, ya lo habíamos referido, que son el comandante tal de Sedena, de Guardia Nacional o Policía Estatal, o que son del ayuntamiento, y también el argumento que hemos referido de que sí son integrantes de alguna organización, ¿no? Y este tipo de llamadas vamos a ser, reitero, muy hábiles para poder identificarlo porque se tornan son llamadas muy prolongadas en ese sentido. Y más adelante les vamos a explicar también una extorsión que es en su modalidad de secuestro virtual, que ahorita también se ha dado mucho lo que es este tipo de modus operandi y que desafortunadamente se han aprovechado mucho de la sociedad y que ha tenido un impacto económico a las familias porque se engancharon en ese sentido, o sea, creyeron toda esa simulación, porque es una simulación literalmente lo que ellos manejan en todo este tipo de llamadas, ¿no? Nos hacen creer que son la delincuencia organizada, que sí tienen información de nuestra familia, etcétera. Muchas veces hasta nosotros vamos asociando lo que está pasando en nuestro entorno con la misma llamada que estamos ahí recibiendo, ¿no? Hay extorsionadores que dicen que están afuera del negocio, que están afuera del domicilio y que tienen gente alrededor y que, bueno, que si llega a salir y observa lo que es un carro que está estacionado
ahí pues, es su gente y probablemente si salimos a la calle, vamos a ver cualquier tipo de vehículo estacionado, pero por el impacto que ya generó el extorsionador, vamos a estar asociando precisamente todo lo que nos está mencionando con lo que está en nuestro entorno. Pasa una persona y muchas veces nos llega a observar o se nos queda viendo y pensamos que ya es parte también de la organización en ese sentido, ¿no? Entonces, reitero, son muy hábiles esas personas verbalmente en ese sentido para que poder manipular a las personas y que la misma persona también vaya dando ese tipo de información. Aquí la mayoría de las situaciones es que ellos quieren el beneficio económico y siempre va a ser en este tipo de modalidad, en este tipo de extorsión, que es una extorsión indirecta, realizar depósitos, porque ellos no tienen ahora sí la posibilidad de recoger un dinero de manera física. Hay que recordar, que ya lo habíamos mencionado, que este tipo de llamadas salen de los reclusorios, la mayoría de ellos. Entonces, hay que manejar muy bien, hay que, sobre todo, sobrellevar muy bien lo que es la llamada, si es que nosotros estamos escuchando, y ahorita vamos a dar recomendaciones precisamente para que las podamos detectar. Le cambiamos, por favor, Esta es otra modalidad que son fraudes que muchas veces también nosotros vamos relacionando con ese tipo, con diferentes extorsiones, ¿no? Pero eso también se había dado mucho en su momento, ahorita sigue sucediendo, pero antes teníamos mucho más antecedentes en ese sentido, mucho más incidencias en ese tipo de situaciones, ¿no? Cuando nos llegaba a lo mejor un mensaje a nuestro celular en donde nos referían que nos habíamos ganado 100,000 pesos, pero que antes de que, para ser válido lo que es ese premio, pues teníamos que comprar ciertas tarjetas telefónicas y pasar los códigos en ese aspecto, ¿no? Se daba mucho lo que es en ese sentido, o cuando nos llegaba un mensaje que te habías ganado lo que es una camioneta con tanque lleno, y bueno, ahí pues la gente, las personas, los ciudadanos, pues muy emocionados en ese sentido, ¿no? Muchas veces nos causaba gracia, le refiero a esta parte, ese tipo de situaciones, pero cuando ya empezamos a dar lo que es la atención, a dar esa buena intervención, recabando lo que es la información, pues la verdad, los afectados, pues muy ilusos en ese sentido, manejaban este tipo de fraude, ese tipo de extorsión, si lo queremos llamar en ese sentido, de cómo era su comportamiento, ¿no? De entrada, bueno, pues creo que nadie te va a regalar algo nada más porque sí, simplemente tienes que comprar a lo mejor algún boleto para poder participar, para poder ganar lo que es un premio, ¿no? Pero nos llegaban muchas veces lo que son ese tipo de mensajes y bueno, la gente creía que realmente era real ese premio y bueno, realizaban o realizan esas indicaciones, ¿no? Porque muchas veces dejaban ahí el número o uno mismo marcaba y llevaban a cabo todas las indicaciones, ¿no? Que tenían que ser a lo mejor primero un depósito de tanto dinero para hacer efectivo, reitero, lo que es el premio, y al final pues se quedaban esperando, ¿no? Entonces debemos de detectar muy bien esta parte de los tipos de fraude también que se pudieran dar, porque también se daba por correo electrónico, ¿no? Nos llegaba lo que es un correo electrónico de cuál era del extranjero, que se conocía como el fraude nigeriano, y precisamente era de ese lugar, ¿no? De ese país, en donde hacían creer que era un empresario, que tenía mucho dinero, por la situación que pasaba lo que es su país, pues tenía que transferir lo que es su dinero que tenía a una cuenta extranjera, que era acá en México, y a la persona que había recibido precisamente este tipo de correo, pues le iba a dar un porcentaje o cierta cantidad de dinero por agradecimiento, ¿no? Pero primero tenía que activar lo que es una cuenta y tenía que realizar lo que es un depósito
a lo mejor con una mínima cantidad en ese sentido, pero para poder hacer lo que es la transferencia del dinero, ¿no? Y que ya después, una vez de que hiciera la transferencia, bueno, él ya podía, ahora sí, utilizar lo que él le iba a dar como, pues ahora sí, como agradecimiento por haber ayudado a hacer lo que es la transferencia, ¿no? Y bueno, son diferentes argumentos, reitero, también diferentes modos operandi que utilizan los extorsionadores. No todas las llamadas, vamos a mencionarlo nuevamente en esta parte, no todas las llamadas o mensajes se van a tornar de manera agresiva. Muchas veces es para generar lo que es la confianza, para sacar lo que es la información, y este tipo de fraudes que también se llega a dar, también ha ido evolucionando porque ya utilizan otros modos operandi, ¿no? Para poder aprovecharse precisamente de la sociedad. El siguiente, por favor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿De qué manera nos tenemos que comportar precisamente en este tipo de situaciones? En ese tipo de extorsión, que es una extorsión indirecta, en donde no corremos un riesgo realmente. Que estas llamadas vienen de los reclusorios, que no tienen la facilidad de recoger lo que es un dinero. Siempre van a pedir, van a exigir lo que es un depósito y van a manejar diferentes cuentas. Antes se daba mucho en ese tipo de fraudes, en ese tipo de extorsión, de que manejaban ciertos negocios o ciertos bancos que a lo mejor no eran tan exigentes en el sentido de para poder abrir lo que es una cuenta en ese aspecto, como era Coppel, Banco Coppel, lo que era Electra o Banco Azteca, y se manejaba mucho esos depósitos en ese tipo de instituciones bancarias, ¿no? Pero ahorita en la actualidad ellos ya te manejan cualquier tipo de institución bancaria. Pensaba muchas veces que era una situación real porque nos mandaban a los afectados o a los que estaban extorsionando a realizar diferentes depósitos a una institución de bancaria como Bancomer o como Banamex. Y decían, no, pues es que ellos no, su modus operandi no es de esa manera. Sin embargo, ya en la actualidad manejan diferentes cuentas en ese sentido para que realicen los depósitos a los que están siendo afectados en ese momento. ¿Okay? Creemos en muchas ocasiones que este tipo de depósito que hacen los ciudadanos, los comerciantes, los empresarios, que pudiera ser mínima. Pero aquí no se trata de que sea poco dinero o sea mucho dinero, sino que prácticamente estamos regalando el dinero a los delincuentes y le estamos dando ese beneficio para poder seguir haciendo ese tipo de acciones ilícitas, ¿no? Y sobre todo que los afectados, la persona que fue el primer contacto bueno, que están extorsionando, no se atreva a tomar esa buena decisión precisamente de acercarse a las autoridades, a los expertos en el tema para darle solución a su problema en ese sentido. Aquí es muy sencillo prácticamente, lo podemos hacer para que lo dijéramos más rápido y que también captemos muy bien lo que es esta información. Es muy sencillo cómo vamos a darle solución a este tipo de situaciones, porque prácticamente es escuchar lo que es la llamada, es colgar y verificar realmente la información que nos dio el extorsionador. Eso es lo que nosotros debemos de realizar cuando estamos recibiendo lo que es una llamada de extorsión, ¿ok? Verificar, porque muchas veces están involucrados terceras personas. Muchas veces nos mencionan algún familiar, los que tenemos hijos a lo mejor que pues no está en la escuela, es precisamente cuando es el impacto que muchas veces llegamos a tener cuando involucran a otras personas precisamente, ¿no? Y es lo que nos impide que ese impacto emocional nos impide a tomar esas buenas decisiones y que pensemos de manera coherente, porque pudiera manejar cualquier escenario, cualquier argumento
que podía ser agresiva, amenazante, insultante, que están afuera, que sí realmente simulan incluso que tienen a nuestro familiar con ellos y pasan otra voz, y nosotros al momento de escuchar de que tienen a un familiar, lo vamos a relacionar y pensamos que sí es, aunque nada más fue unos segundos que pasaron a otra voz, o que fingieron que era nuestro familiar, pero ya el impacto ya lo tenemos. Ya es lo que nos impide a tomar esas buenas decisiones precisamente, y realizamos esas indicaciones que nos da el extorsionador, de que salte de tu domicilio, saca dinero, ahorita va a ir una persona para recogerlo, y al último te van a decir que lo deposites porque no tienen, reitero, la capacidad, no tienen esa oportunidad de recoger un dinero de manera física. Y de esta manera, lo primero que debemos de hacer son estas recomendaciones. Es escuchar lo que es la llamada. ¿Qué tipo de información nos está dando el delincuente, el extorsionador? Vamos a colgar, vamos a cortar lo que es la comunicación y verificar realmente esa información de que sea verídica o no sea verídica. ¿Ok? Cuando están involucrados terceras personas, perdón, cuando están involucradas terceras personas o que nos mencionaron a terceras personas, es de entrada, pues verificar que esas personas que están refiriendo se encuentren bien. Y de ahí nosotros nos vamos a percatar que todo está bien, que todo está tranquilo, que no fue real lo que nos estaban manejando en ese sentido, hacer lo que nos corresponde como ciudadanos, realizando nuestro reporte. Un reporte para que también tengan toda esta información las autoridades, para que ellos también manejen sus estadísticas. También, ahora sí que si ya tenemos ese número de donde nos estaban marcando, pues de entrada ahorita ya la mayoría de las personas tienen la oportunidad de manejar lo que es un teléfono inteligente, y una de las funciones precisamente de los equipos celulares actuales es poder bloquear esos números. Porque si el delincuente se percató de que, bueno, sí, me contestó lo que es la llamada, va a seguir insistiendo. Y tienes la capacidad, desafortunadamente, de no utilizar un solo número, sino que tienen la capacidad de tener diferentes números en ese sentido. ¿Ok? Entonces vamos a manejar, es lo que tenemos que realizar. De esta manera tenemos que sobrellevar para poder contener este tipo de extorsión, que es una extorsión indirecta, vía telefónica. Es escuchar, colgar y verificar lo que es la información. ¿Para qué? Ahora sí, los delincuentes no nos ganan precisamente en esas situaciones. ¿Ok? Siguiente, por favor. Y por último, y que es de suma importancia porque es una de los nuevos operandi que se ha dado muchísimo últimamente, ¿no? Que tenemos muchos antecedentes en ese sentido, sobre todo porque aquí sí están involucradas terceras personas en ese sentido, y creemos que realmente se está tratando de un secuestro, pero estamos hablando que es una extorsión que nosotros lo definimos de esta manera en su modalidad de secuestro virtual. Así lo tenemos definido porque se ha ido evolucionando lo que es la extorsión, y reiteramos, ¿no? Ellos ahorita ya incluso tienen la capacidad de manejar también números, teléfonos inteligentes, y ellos hacen infinidad de cosas con esos equipos telefónicos. Y que nosotros también tenemos que ir preparándonos, tenemos que tener esta información, y debemos seguir un paso más adelante precisamente que los delincuentes, para que no nos ganen, para que no nos afecten precisamente, y sobre todo para sobrellevar y saber cómo contener lo que son ese tipo de situaciones, ese tipo de acciones ilícitas, ese tipo de llamadas. Muchas veces reiteramos, hay personas que les causa pues como chusco, una situación chusca, les causa risa. No todas las personas tienen un carácter fuerte o dominante en ese sentido, o que les impacte de manera rápida alguna llamada agresiva. No todos tienen esa capacidad en ese sentido, mucho menos cuando nos llegan a referir
que tienen a un familiar privado de su libertad y que a lo mejor ya llevamos a cabo esas recomendaciones que referimos anteriormente de escuchar, colgar y verificar, y cuando nos damos cuenta que no tenemos, que no encontramos a nuestro familiar, pues lo primero que se nos viene es que realmente lo tienen secuestrado, lo tienen secuestrada. Entonces aquí ellos son muy hábiles reiterando esta parte, pero es un modus operandi que ellos han utilizado últimamente, pero que nosotros vamos ya con toda esta información, con toda esta explicación que le estamos mencionando, ya vamos más adelante que ellos, porque ya vamos a tener toda esta información y vamos a darnos cuenta de que cada paso que pudiera estar pasando en esa comunicación, dijeron, pues esta información ya me la habían explicado, ya no lo habían mencionado en una plática preventiva, y bueno, y adelante para poder también ir atando lo que son esa información y darnos cuenta de qué es lo que estamos pasando en ese momento y cortar lo que es la comunicación en ese sentido, ¿ok? ¿De qué manera se da este tipo de extorsión en su modalidad de secuestro virtual? Es una modalidad que, reiteramos, ha tenido la sociedad, diferentes familias, un impacto económico demasiado fuerte, y es donde muchas veces también a nosotros nos da un poco de coraje, porque la misma familia, la sociedad, no se atreve precisamente por miedo, porque también a lo mejor no tenemos esa cultura de la denuncia, porque no nos acercamos a la gente adecuada, a las instituciones de seguridad adecuadas, expertas lo que es en el tema, y este tipo de extorsión, pues desafortunadamente, pues ellos han tenido ganancias muy elevadas. Les podríamos mencionar que tan elevadas que han tenido ganancias que comparando a un secuestro real, pues las ganancias han sido más elevadas en este tipo de extorsión. Y todo es por medio de un teléfono, precisamente, de una llamada que realizan esos delincuentes, esos extorsionadores que están en los reclusorios, que tienen todo el tiempo del mundo para estar ideando nuevas formas o diferentes modos operandi para poder aprovecharse y tener beneficios económicos en ese aspecto. ¿De qué manera se da este tipo de extorsión en su modalidad de secuestro virtual? Siempre va a ser un primer contacto, y ese primer contacto va a ser precisamente la víctima que va a llevar a cabo todas las indicaciones que le esté dando el delincuente. Le reiteramos, este tipo de llamadas no necesariamente puede ser agresivo. Es generar lo que es confianza de primer momento, y ahí poder precisamente manipular a la persona. ¿Por qué? Ese primer contacto y toda la información que le está sacando precisamente a la persona, ellos lo van a explotar al 100%, con la intención de llevarse ese beneficio, que es el objetivo principal de los delincuentes, de los extorsionadores. ¿Okay? Le dicen, le dan la indicación a la persona que fue el primer contacto, que se salga de donde está muchas veces. Ese tipo de llamadas muchas veces se da incluso en los mismos hoteles, se dan en los domicilios, se dan pensábamos que primero, cuando inició este modus operandi, utilizaban mucho los números fijos o los números duros que están instalados en los domicilios o en algún negocio o en alguna empresa, ¿no? Pero posteriormente sacaban la información de que proporcionara a la persona un número de celular, y de esa manera ya empezaban a manipular, porque ya iba a ser el contacto vía telefónica por el móvil, no por el número fijo que manejan muchas veces las familias en los domicilios. Pero aquí, reiterando es lo que es esta parte, vamos a ser muy reiterativos para que también se nos quede mucho lo que es la información. Y precisamente es el proceso que pasa en esa diapositiva, en lo que ustedes están observando. Y al grado de que las personas o la persona que está siendo engañada lleva a cabo todas esas indicaciones del extorsionador, que realmente
las familias llegan a creer que sí lo tienen privado de su libertad, sea hombre o sea mujer en ese sentido, ¿ok? Pero sobre todo que se ha dado también no nada más con una sola persona, sino que también han engañado a diferentes, muchas veces hemos atendido a empresas que tienen colaboradores que andan también en diferentes estados, pero son colaboradores que van son 5 o 6 personas, 10 personas, y bueno, pues a todas esas personas los llegan a engañar precisamente también, llevando a cabo todas esas situaciones, todas estas indicaciones que da el extorsionador, y esas personas, pues ahora sí que llevan a cabo esas indicaciones del extorsionador, y bueno, del otro lado las familias están recibiendo llamadas creyendo que realmente están secuestrados, ¿ok? Les refieren a la persona que se salga de donde esté, ya sea de su negocio, ya sea de la escuela, ya sea de su domicilio, y le piden aquí, para que vayamos explicando lo que es esta gráfica, que adquiera otro nuevo número. Si tiene la capacidad muchas veces de utilizar o de comprar otro equipo celular, lo va a hacer. Si no tiene la posibilidad de comprar un equipo celular, bueno, le van a hacer que compre otra tarjeta u otro chip con un nuevo número precisamente, en el cual ese número únicamente se lo va a proporcionar al delincuente, al extorsionador. ¿De qué manera va a sacar de este lugar a la persona que es el primer contacto? Con diferentes argumentos, que está siendo investigado, que es el extorsionador se hace pasar reiterando por alguna autoridad, por alguna empresa, o que están haciendo lo que es una investigación, y que van a hacer un operativo, pero que también está siendo investigado lo que es ese número porque tiene reportes de extorsión y de secuestro, y la misma persona, pues obviamente al escuchar esa parte, pues, no quiere ningún tipo de problema y sabe que no es cierto, pues da la información precisamente. Pero además le piden también, porque no nada más están supuestamente investigando este número, sino que también el de sus familiares. Y es donde ellos también proporcionan precisamente los números de otros integrantes de la familia, en donde posteriormente ellos van a recibir otra llamada y van a hacerle creer que está secuestrado lo que es su familiar precisamente. Y porque el familiar no va a tener la posibilidad de poder contactar a su familiar que está supuestamente secuestrado. ¿Por qué? Porque va a dejar de utilizar el número que comúnmente tiene toda la familia y que comúnmente utiliza, porque él adquirió otro nuevo número. ¿Ok? Y muchas veces, aquí ya después le confirma, precisamente una vez que ya lograron enganchar o engañar a la persona, lo sacan de ese lugar y le van a decir que se vaya a un lugar donde esté más aislado. Aquí por lo regular muchas veces los mandan a algún motel, algún hotel, puede ser también a algún parque o lugares que estén abiertos las 24 horas para que se pertenezca o permanezca precisamente en ese lugar y sea difícil de localizar. Mientras del otro lado, ya una vez con la llamada que le realizó con la persona del primer contacto, que es la víctima supuestamente que está secuestrado, realizan otra llamada a los integrantes de la familia. Y ahí empiezan así entonces a manipularlos, y ahí sí es una llamada agresiva porque ya van a ser más directos en ese sentido, mencionándoles que tienen a su familiar. ¿Ok? Y ahí empiezan lo que son las exigencias, ahí empieza lo que es una negociación, y le hacen creer que también cuando llegan a algún acuerdo económico, que tienen que realizar lo que es el pago supuestamente física, ¿no? Pero la mayoría de los pagos son por depósitos. Nos hacen creer, porque aquí las características que debemos también identificar es en la llamada, que la llamada de este tipo de extorsión también va a ser muy, muy prolongada. Le podemos decir que son llamadas que han durado hasta 10 horas, 12 horas o una hora, hora y media.
y son muy insistentes en la comunicación. ¿Con qué intención? Pues para que también la familia no pueda captar, no pueda ser coherente y que no pueda pensar o se acerque a las autoridades para pedir lo que es ayuda o hacer lo que es su denuncia en ese sentido. Entonces, por eso en todo momento quieren tener a la familia incomunicada o más bien comunicados con ellos precisamente para que ellos lo puedan manipular en ese sentido. ¿Ok? Aquí del otro lado, aquí ya son dos escenarios, porque es una comunicación con la familia y es una comunicación con la víctima que supuestamente está privada de la libertad, pero que realmente no existe la presencia de ningún delincuente. Todo es vía telefónica y la persona va a realizar todas las indicaciones que le diga el extorsionador. Que se hospede en algún hotel, que se vaya a algún parque o algún lote baldío que puede estar a la intemperie precisamente y que sea difícil su localización en ese sentido. Porque también los familiares se van a dar cuenta de que no lo van a poder localizar porque a lo mejor ya realizaron una llamada, ya le mandaron mensajes en ese sentido y tampoco lo pueden localizar o la pueden localizar en ese sentido. ¿Ok? Ahí observamos el logotipo de la aplicación de la plataforma de WhatsApp, porque es lo que también están utilizando ya los extorsionadores. Muchas veces hemos escuchado o han hecho reportes los ciudadanos de que me clonaron mi WhatsApp. Pero bueno, difícilmente se puede clonar lo que es una cuenta de ese tipo, de esta plataforma. Nosotros muchas veces tenemos que hacer cierta acción para que alguien más pueda a lo mejor ver ese tipo de la plataforma, ¿no? Que es información que nosotros tenemos y que pues la mayoría creo que de las personas que utilizan un teléfono celular, un teléfono móvil, ahorita hasta por cuestiones de trabajo se llegan a manejar, ¿no? Entonces, el delincuente, el extorsionador, le va a dar la indicación a la persona que supuestamente está secuestrada y que en todo momento va a estar en comunicación, que desinstale precisamente esta plataforma. Y el delincuente lo va a instalar en su equipo celular. Obviamente a la persona que es el primer contacto, que es la víctima, le va a llegar un código en un mensaje de texto, pero él o ella va a proporcionar toda esa información, el cual le está dando toda la facilidad al delincuente de poder utilizar esta plataforma con su número. Hay que recordar que es una plataforma que lo podemos utilizar en cualquier equipo celular. ¿Okay? O sea, si yo tengo un número que siempre he manejado, pero quiero instalar esta plataforma con otro número, lo puedo hacer. Y es lo que realizan estos delincuentes para que sea más real y más creíble todo este proceso que están manejando, toda esta acción ilícita que están llevando a cabo, toda esta extorsión o este engaño que realiza el delincuente. Son muy hábiles y ellos hay que mencionar esta parte. O sea, ya están utilizando la tecnología para aprovecharse de la sociedad y tener sus ganancias económicas en ese sentido, ¿ok? Entonces va a utilizar esta cuenta, este número en su móvil, en su celular, y va a utilizar, muchas veces las familias mandan mensajes por WhatsApp a la víctima, ¿de dónde está? No te preocupes, y contesta el delincuente. Y manda también información por esta plataforma en ese sentido. Y sobre todo, llega a realizar también llamadas por medio de esta plataforma, por medio de esta aplicación, para hacer también real y que crean que realmente tienen a la persona secuestrada o privada de la libertad. Y una vez que estamos recabando lo que es la información, pues les preguntamos, ¿cómo cree que realmente tiene a su familiar? Ah, es que me marcó del número de mi hijo, del número de mi hija, de mi papá, de mi mamá, de mi abuelo, de mi abuela, como queramos llamar a la víctima en ese sentido. ¿Ok? Pero nosotros debemos que ser muy hábiles en ese aspecto, porque al momento de que supuestamente están marcándoles del número de la víctima, es una pregunta esencial que nosotros debemos de mencionar.
de realizar a la familia o a los afectados. Fue una llamada que utiliza el delincuente. Fue una llamada por medio de la plataforma, de la aplicación de WhatsApp, o fue una llamada convencional. Fue una llamada normal, que no utilizaron ninguna otra plataforma. Y ahí es donde muchas veces también nos llegamos a detectar y dar cuenta de qué se está tratando precisamente. Hay que recordar que también este tipo de llamadas, ya lo hemos mencionado, son muy prolongadas, incluso horas, y este tipo de situaciones muchas veces pensamos que se va a solucionar de manera rápida por el simple hecho de ser una extorsión indirecta, es un engaño, pero pensamos que se va a solucionar de manera rápida. Pero aquí, obviamente, va a depender mucho de los afectados que están siendo extorsionados, que se acerquen a las personas adecuadas, a las autoridades adecuadas, a los expertos en el tema, para poder detectar lo que es esta parte y que sobre todo que entiendan, porque es una labor de convencimiento que nosotros debemos de realizar con los afectados. Que primero entiendan de qué se está tratando, que no es un secuestro como lo hacen creer, que es una extorsión, por todos los puntos que hemos referido, de cómo fue la comunicación, cuánto dura lo que son las llamadas, las exigencias. Muchas veces no me enfoco tanto en eso, pero este tipo de extorsión, así les ofrezcamos 1,000 pesos, 2,000 pesos, ellos te los van a aceptar, porque al final es una ganancia para ellos. Pero cuando desafortunadamente los afectados no se atreven a realizar ese reporte, no se atreven a realizar esa denuncia, muchas veces pues llevan a cabo depósitos muy elevados y muy exagerados, reiterando que pagan más hasta que en un secuestro real en ese sentido. ¿Ok? En lo personal, me ha tocado apoyar a familias que una vez ya habían realizado lo que son los depósitos y muchas veces piensan que es de la manera más rápida o la forma que se puede solucionar estas situaciones. Pero sí es muy complejo realmente en ese sentido. Y cuando nos llegan a dar lo que es la información y empezamos a recabar lo que es la información, de verdad da mucho coraje cuando las familias ya realizaron un depósito de miles de pesos, de $500,000 de pesos, de 800,000 pesos, y que incluso me tocó también atender a unos afectados que habían realizado un depósito, en diferentes depósitos, pero con un total de 1,800,000 pesos. Entonces, al darse cuenta y al momento de que nosotros le estamos explicando que no era un secuestro lo que estaban pasando, sino una extorsión, en su modalidad de secuestro virtual, pues imagínense cómo es su reacción, ¿no? De que no, es que sí lo tenían secuestrado por esto, pero pues es toda la información que una vez nosotros explicándole el modus operandi, llegan a entender en ese sentido, y obviamente pues sí debemos hacer lo que es una denuncia en ese aspecto. Pero esas personas son muy hábiles en ese sentido, lo hacen creer que es un secuestro realmente por las diferentes acciones que ellos aplican. Sobre todo porque tienen a una persona engañada vía telefónica y que muchas veces ya se llega a tornar una llamada así más agresiva con la víctima y realiza precisamente todas esas indicaciones que dice el secuestrador, que le refiere el secuestrador, ¿no? Hacen llamadas del número por medio de la plataforma de WhatsApp y hacen creer que realmente tienen a su familiar por ese simple hecho, ¿ok? Mandan mensajes muchas veces de voz con la voz de la víctima, pero pues ahora sí que por indicaciones también del extorsionador. Ellos llevan este tipo de acciones, la misma víctima, al aislarse en ciertos lugares donde no sea fácil localizarlos. Ahí les mencionamos algunos lugares, como son hoteles, moteles, centrales de camiones, aeropuertos, parques, o algún terreno baldío que muchas veces ahí se llegan hasta esconder para que no sean localizados rápidamente en ese sentido.
¿ok? Pero sobre todo también algo que llegan a hacer las víctimas en este tipo de extorsión, por indicaciones obviamente del extorsionador, es que muchas veces llegan a tomarse fotografías en ciertas posiciones. Incluso les dicen que es algo muy, muy delicado y que es un impacto que llega a tener la misma familia cuando llega a suceder este tipo de mecanismo que utilizan los delincuentes, los extorsionadores. Ahí en la parte superior le estamos poniendo algunas imágenes que son cosas verídicas, cosas reales que hemos atendido y que las mismas víctimas, estando en un hotel, en donde están un poco más seguros en ese sentido, bueno, realizan este tipo de acciones por indicaciones del extorsionador, es que se pongan en ciertas posiciones, que se quiten la ropa, que se desnuden. Muchas veces incluso le dicen que compren pues de esos sobres que hacen los saborizantes para hacer agua de sabor de color rojo y que muchas veces ellos mismos se embarren, se ensucien creyendo y hacen creer que le hicieron algún daño, ¿no? Simulando que es sangre en ese sentido. Y esas imágenes obviamente las van a mandar a los familiares para que crean, para que vean que realmente tienen a la víctima, a nuestro familiar. Imagínense el impacto que va a tener la familia al recibir este tipo de imágenes, ¿no? Y pues obviamente van a acceder muchas veces a lo que esté diciendo el extorsionador, llegan a realizar diferentes depósitos, pero es lo que nosotros debemos de evitar, porque este tipo de situaciones, mientras el extorsionador vea que va a seguir teniendo un beneficio, que va a tener un beneficio, este tipo de extorsión se puede prolongar. Le reitero, muchas veces creemos que este tipo de extorsión se soluciona rápido, pero aquí depende también mucho de los afectados en ese sentido, que se acerquen a las autoridades para que se den cuenta que una explicación que nosotros les damos, entiendan qué tipo de situación, qué tipo de delito están pasando y que en ese aspecto, pues no corre un riesgo nuestro familiar, porque no existe lo que es la presencia del delincuente en ese momento. Pero el mismo riesgo lo puede realizar. Ahora sí que se desprende por la misma víctima, por la misma persona que se está moviendo de un lado a otro. Pero él mismo está, ahora sí, pues desprendiendo ese riesgo, porque muchas veces se llegan a mover a altas horas de la noche o se mueven hasta otro estado, que a lo mejor ese estado, pues en cuestiones de seguridad o de inseguridad están muy, muy elevados en ese aspecto, ¿ok? Aquí se llegan a involucrar, sí, también otras personas, terceras personas, que hacen creer que también son parte de la organización, pero al mismo tiempo, no solamente está siendo engañada una sola familia, muchas veces tienen a 2 o hasta 3 familias en ese sentido, ¿ok? Por eso ahí les mencionamos que simulan un pago de manera física, pero porque también está siendo engañada otra familia a la par que están siendo afectados y que muchas veces les dicen a estas víctimas que vayan a recoger un paquete en ese sentido y ven, sí, muchas veces de manera física a esa otra persona que es otra víctima precisamente, ¿no? Pero que al mismo tiempo les dicen que es integrante de su organización y viceversa, y que no hagan ningún tipo de acción o que no vayan a hacer algún otro movimiento extraño porque en ese momento pues, le dirían a su integrante que le causen un daño. Y la persona que está entregando el dinero y quien está recogiendo, ambas van a pensar que son parte de la organización y muchas veces no cruzan ni siquiera una palabra, pero creen que ambos son parte de la organización de los criminales. ¿Ok? Entonces, sí es difícil el poder detectar este tipo de puntos para poder saber más bien de qué tipo de delito estamos tratando, que estamos enfrentando, cómo lo vamos a contener,
cómo lo vamos a sobrellevar para darle precisamente este tipo de solución. Le reiteramos, este modus operandi se ha dado mucho, seguramente ustedes también tienen algún antecedente de este tipo de modus operandi, pero reiterando que es lo primero que debemos de llevar a cabo en este tipo de incidencias, este tipo de extorsión, es acercarse a las autoridades, no realizar ningún depósito, porque si nosotros como afectados realizamos depósitos y le decimos otra vez al extorsionador que sí vamos a poder conseguir más dinero, él se va a estar todo el tiempo del mundo, va a estar manteniendo este tipo de comunicación. Entonces es no realizar ningún depósito, porque le referimos otra vez, están literalmente pues regalando el dinero. Sabemos que mucho en ese momento pensamos que es una situación muy delicada, que está secuestrado a lo mejor un integrante de la familia, pero realmente esto es un engaño. Es un engaño que igual utilizan los extorsionadores de este modo operando, que van evolucionando, que van utilizando igual lo que es la tecnología. Muchas veces hasta hacen videollamadas a los supuestamente víctimas que están privados de la libertad y hacen hasta videoconferencias y los cuestionan con la intención de que estén incomunicados. Y esa comunicación, esas videollamadas que llegan a realizar duran toda la noche precisamente para no dejarlo descansar, para que no piense, para que esté con miedo. Y de esa forma, pues le ganan a la sociedad, le ganan a las familias precisamente, mientras del otro lado, reiterando aquí que son dos escenarios que se manejan, el de la víctima y el de la familia. El de la familia están recibiendo llamadas para llevar a cabo lo que es una negociación, para llegar a un acuerdo, para poder liberar supuestamente a la persona que está secuestrada. Y de este lado, con la víctima también está comunicándose o tiene la comunicación con el extorsionador para que también no piense o no se dé cuenta de lo que se está tratando. Sí hay víctimas que se llegan a dar cuenta de la situación y muchas veces toman esa decisión de cortar lo que es la comunicación, de salirse de donde están, si están en un hotel, pues ya se comunican con los familiares o llegan a los domicilios en ese sentido, ¿no? Pero muchas veces por temor no llegan a realizar, y sobre todo cuando los extorsionadores involucran a otras personas. Hasta personal de los mismos hoteles llegan a pasar estas situaciones, ¿no? Que llegan a comunicarse a los hoteles, se hacen pasar por una organización criminal y que deben de llevar a cabo todas esas indicaciones. Sí, es una llamada que se torna muy agresiva también y los mismos colaboradores del hotel pues llevan a esas indicaciones y es conforme también se llegan a dar ese tipo de extorsiones, ¿no? Con personas que están hospedados en los hoteles. Y reiterando, cuando no toman esa buena decisión de acercarse a las autoridades, pues pasa lo que, ahora sí que logran el objetivo los extorsionadores, ¿no? Llegan a llevarse un beneficio económico. Muchas veces puede ser mínima o muchas veces es muy exagerada, hablando hasta de millones de pesos en ese sentido. Pero es lo que se trata de evitar precisamente. Nunca vamos a recomendar que realicen lo que es un depósito porque realmente están regalando todo el dinero y una vez de que ya se llega a localizar a la persona, bueno, ellos mismos van a manejar lo que es la información y todo lo que se les ha explicado en su momento cuando hacen un contacto que ya están siendo apoyados por los expertos, bueno, se van a dar cuenta que todo lo que se estaba recomendando y explicando se dio, ¿no? Entonces, es un modus operandi que nosotros debemos de identificar, que debemos dar esta información, obviamente, a todos los colaboradores, a su gente que debe de tenerla. Incluso esto lo tenemos que manejar en nuestro núcleo familiar. Vamos a empezar incluso desde ahí, ¿no? Porque si nosotros descuidamos a nuestro núcleo familiar y estamos a lo mejor protegiendo a nuestros colaboradores, bueno, pues tenemos que ir a la par prácticamente, ¿no? Proteger a nuestra familia, proteger a nuestros colaboradores, proteger a los comerciantes, a los empresarios que tengan toda esta información para evitar
que pues ser perjudicados de esta forma, ¿no? Y de esta manera. Entonces es un modus operandi que se ha dado muchísimo, que ha ido evolucionando constantemente, pero que hemos tenido, pues sí, la fortuna de detectarlo y seguimos manejando precisamente toda esta información con todos ustedes para que también sepan cómo sobrellevarlo y que no suceda. Y que si llega a pasar este tipo de situaciones, pues de manera inmediata se acerquen con nosotros para que les demos esas recomendaciones y darle solución a su problema, ¿no? Obviamente, nosotros trabajamos bueno, en lo que es la Coordinación Nacional de Secuestros, pues con las fiscalías de todos los estados y tenemos a lo mejor esa ventaja de dar una respuesta más inmediata y de manera pronta para que la familia no salgan perjudicados en ese sentido. ¿Okay? A lo mejor no tenían esta información, a lo mejor sí ya tienen antecedentes de este modus operandi que llegan a manejar los extorsionadores, o a lo mejor no se había presentado o no lo habían escuchado, pero precisamente se trata este tipo de pláticas para que ustedes estén mucho más informados y tengan más herramientas para poder pues darle solución y que no salgamos perjudicados como personas o como familia. ¿Okay? Pues esto es lo que estamos enfocados, es un tema muy importante, de suma importancia, y que sobre todo es un delito de alto impacto que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Muchas veces dicen que, no, esto no, a mí no me puede pasar porque pues, yo tengo un carácter fuerte. Muchas veces piensan que las personas que están muy bien preparadas tampoco les puede o no les puede pasar este tipo de situaciones o tener estas incidencias, pero créanme que los delincuentes ellos cuando llegan a realizar lo que es una llamada es al azar prácticamente y ellos no saben si tienes una carrera, si tienes un alto criterio o un amplio criterio, si tienes un carácter fuerte, si sabes sobrellevar o no sabes sobrellevar. Ellos van a hacer una infinidad de llamadas y créanme que si de 100 llamadas que hacen, si una sola llamada les sirve para perjudicar a la ciudadanía o a la persona o a la familia, lo van a aprovechar. Y lo hacen de verdad, pero nosotros muchas veces no tenemos toda esta información y no se lo proporcionamos tampoco a nuestro núcleo familiar para que también sepan enfrentar este tipo de delitos, ¿no? Y que muchas veces, digo, sí hay llamadas que son a lo mejor un poco chuscas, pero hay personas que lo ven de esa manera. Pero cuando las personas que realmente están siendo afectadas en ese tipo de llamadas y que sí fueron afectadas económicamente hablando, pues ellos no creo que les cause tanta gracia en ese aspecto, ¿no? Pero sí nosotros debemos darnos a la tarea de proporcionar toda esta información, iniciando a nuestro núcleo familiar. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bueno, pues prácticamente es lo que nosotros venimos a compartirles, darles toda esta información. Vamos a dar un espacio para ver si tienen algunas preguntas en ese sentido. De mi parte ha sido todo. Les agradecemos mucho lo que es esta oportunidad y esperemos que realmente pues les sirva toda esta información. Yo le voy a ceder la palabra al jefe, al jefe Torres, a nuestro jefe Torres, Víctor Hugo Torres, para que también aclare lo que son las dudas o algún comentario que ustedes quieran mencionar, pues adelante. ¿Ok? Me quedo a sus órdenes. Soy el suboficial Francisco Vázquez y le dejo la palabra a mi jefe. Muchas gracias. Gracias. Aquí, bueno, atentos a sus comentarios y preguntas. Por ahí creo que hay en el chat. Permítanme un momento. Bueno, las recomendaciones ante un secuestro virtual ya hacía mención Francisco.
La importancia o cómo nosotros podemos saber qué es un secuestro virtual, pues es muy, muy complicado, sobre todo desde el punto de vista de la ciudadanía. Si para la autoridad tiene sus dificultades el poder determinar que se trata de un secuestro virtual, entonces entendemos que para un ciudadano común y corriente pues es todavía más complejo. ¿Cuál es la recomendación? Pues obviamente acercarse a la autoridad. Nunca pretender que como ciudadanos podemos dar respuesta o solución a esto, porque es probable que la diagnóstico que estemos haciendo no sea un diagnóstico real, un diagnóstico acertado, y entonces estemos o vayamos a aplicar una solución no adecuada. Esa es básicamente la recomendación. ¿Cómo podemos nosotros percibir o sospechar que se trata de un secuestro virtual? Ya lo dijo Francisco también. Llamadas constantes, exigencias o los montos no son tan altos como las de un secuestro, pero entonces me van a preguntar, ¿y cuánto exigen en un secuestro? Volvemos a eso, ¿no? Como ciudadanos es muy complejo, muy complicado tener esas referencias. Sin embargo, la autoridad del personal especializado sí las tiene a la mano, y el diagnóstico es mucho más pronto, ¿no? Y obviamente con esto, bueno, pues podemos aplicar la solución de manera más efectiva o más adecuada. ¿Okay? Voy a ver otra pregunta. Cuando el delincuente toma el control de la aplicación, ¿se puede tratar de establecer comunicación a través de mensajes SMS? Estos también nos pueden llegar a controlar. El SMS es otra plataforma diferente al WhatsApp. A veces nosotros utilizamos otras vías, otras plataformas, otras redes sociales para hacer de conocimiento, sobre todo cuando estamos hablando de un secuestro virtual, a esas víctimas que ya les capturaron el WhatsApp. Si es alterno, esto puede ser, no siempre funciona. Nosotros tratamos, insisto, con la guía del personal especializado, con la guía o con el respaldo jurídico también, de poder hacer estas y otras acciones. Sin embargo, no todo es, no todo es fiable al 100%, ¿no? Tenemos nosotros a veces que utilizar diferentes alternativas, entonces esta puede ser una de ellas. Nada más acuérdense que ya mucha gente no usa esas plataformas. El SMS tiene la verdad es que prácticamente años que no lo uso. No sé si habrá gente incluso que ya tenga desactivadas esas funciones, que no tenga o que no tenga la posibilidad de utilizarlo, pero sí es una de las alternativas, como hay otras más. ¿Cuál es la perspectiva jurídica en términos de sanción en el secuestro virtual cuando la víctima pasa a ser victimario, cuando es obligada vía telefónica a realizar una nueva extorsión? Ejemplo, otras habitaciones del hotel. Ok, complicado, ya hemos tenido varios casos así, ¿no? En donde, bueno, una víctima realmente por esta acción resulta implicada y a veces involucrada e imputada también jurídicamente. Es muy complicado, pero el principio básico, y creo que nos remite a lo que estamos tratando de hacer aquí, el principio básico es la denuncia. Obviamente, si el ciudadano que está en este supuesto no hizo una denuncia desde el inicio de esta situación, pues la complejidad va a ser mucho mayor. El poder demostrar que realmente era una víctima y no un victimario, como por ejemplo el servir de emisario hacia estos sujetos que están en el teléfono, el servir de emisario o de recibir alguna cantidad y hacer un depósito a una de estas cuentas de estos sujetos, va a ser muy complicado de demostrar que no hay una participación directa si es que la autoridad competente, si es que no hay una carpeta, si es que no hay una denuncia desde el inicio de estos hechos. Entonces vamos a tener precisamente esa dificultad de demostrarlo. En un caso reciente que nosotros tuvimos, afortunadamente los familiares hicieron el reporte correspondiente en el momento adecuado, se fueron dando ciertas situaciones y al final, bueno, pues una de estas personas también habría sido imputada como participante de estos hechos. Sin embargo,
como la autoridad ya sabía de esto, como se pudo hacer la clasificación que se trataba de un secuestro virtual, como la autoridad ya sabe que va derivando en estas cosas, bueno, pues el proceso para poder deslindar fue mucho más sencillo y se pudo hacer. Entonces, la importancia de acudir a las autoridades en el momento adecuado. No sé si con esto se hayan respondido las inquietudes que tienen, no sé si haya más comentarios, estamos obviamente pendientes de sus respuestas. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, inclusive si quiere abrir el micrófono para hacerla directamente. Adelante, no sé si nos puedes apoyar ahí, Luis Manuel. Una pregunta. Saludos a todos. Gracias, Ignacio, por representarnos tan dignamente. Algo que está bien sabido, y no de ahorita, se han hecho estudios y estudios donde se demuestra que desde los penales salen la mayoría de estos extorsiones telefónicas. El intento de poner inhibidores hacia el interior de los penales ha sido eso, solo un intento. De un estudio que se hizo, nada más dice que hay 3.7 millones de llamadas que salen de teléfonos móviles desde los penales. Entonces, ahí la pregunta sería, ¿y los inhibidores qué están haciendo? La otra parte es desde las mismas casetas públicas, de 7 penales que se hizo una muestra, 217,000 llamadas salieron con objeto de extorsión. Y esto, estamos hablando que esta información se le ha dado al Congreso de la Unión. Es decir, la mayoría de las corporaciones policíacas tienen esto y sabemos que en ocasiones también son los primeros en decir, mientras no detengan el flujo pues no va a haber elementos suficientes como para estar revisando todas estas extorsiones. Vamos a pensar que ahorita se pudieran denunciar las 3.7 millones de llamadas. ¿Habría capacidad para poderlas investigar? Fíjense nada más el problema tan gigante. Las cifras negras las tenemos. Al 100% del porcentaje de llamadas que alguien tiene, no las denuncia por este miedo, y este miedo fundado, porque este miedo se ha ganado a través del tiempo de no puedo yo denunciar a la autoridad porque en muchas de las ocasiones pues también ha estado involucrada con este tipo de delitos. Hoy hay que reconstruir y a favor de la denuncia 100%, pero sí necesitamos que también empecemos a empujar por la parte jurídica. Y en la parte jurídica va desde cuál es el tratamiento de un secuestro y cuál es el tratamiento de una extorsión. Y ahí los ministerios públicos, pues también, cómo lo definan, ¿no? Como secuestro o como extorsión. Y vean dónde estamos entrampados. Entonces, aquí, yo no sé desde la perspectiva del oficial, qué piense sobre qué hay que hacer para empujar nosotros, iniciativa privada, para que los inhibidores sean en realidad eso, que no quede en simples promesas, porque entonces vamos a ver que van a seguir metiendo celulares a todo lo que da, ¿no? Es cuanto. Gracias. Totalmente a favor de los comentarios. De hecho, nosotros coincidimos plenamente con ustedes. Definitivamente hay que empujar reformas jurídicas. Desde luego, está bien claro, ¿no? Que es un secuestro, que es una extorsión. Yo creo que aquí lo que se tiene que trabajar, y obviamente, bueno, pues ustedes seguramente ya lo están haciendo y tengo entendido que hay iniciativas con respecto a eso, de elevar o hacer una ley muy específica en contra de la extorsión. No es que no se sepa qué es un secuestro, qué es una extorsión, sino lo que pasa es que la extorsión al día de hoy, pues está considerada como un delito no grave y sobre todo, bueno, pues hacer una legislación acorde a lo que estamos viviendo al día de hoy. Entonces, obviamente yo me sumo a eso. Desde luego también preocupados y con tristeza vemos esta parte de los inhibidores o del proyecto que en algún momento
hubo y que se inició, porque realmente sí lo pusieron en funcionamiento, pero resulta que entonces ahí intervienen otros factores, ¿no? Como son los derechos humanos, la corrupción, y al final del día tenemos hoy vivimos una situación un poco triste, ¿no? Que no están funcionando estos inhibidores porque la población alrededor de los penales, pues obviamente fue afectada, se quejó, hay una resolución en contra al momento, hay una incidencia muy alta de este tipo de llamadas, como bien dicen ustedes, desafortunadamente por la corrupción que está o que impera al interior de estos penales, y que es algo que sí debemos de trabajar. Entonces, desde nuestra perspectiva, desde nuestra visión, desde la CONACE, desde las áreas especializadas de la Guardia Nacional, también votamos por eso, ¿no? Y obviamente yo creo que en eso ustedes son unos grandes aliados y promotores de estas legislaciones que se puedan hacer, ¿no? Porque sabemos que son a otro nivel, ¿no? Y bueno, el compromiso de nosotros, de la parte policial, es precisamente eso, ¿no? Profesionalismo, es precisamente también disposición, trabajo en este sentido. Desde luego sabemos que no hay la capacidad, pero ni para este delito ni para muchos otros, de atención y de investigación, pero esa capacidad también tiene que ver con las estructuras del Estado, no solamente policiales, ¿no? Ministerios públicos, jueces, en fin, todo esto que tiene que ver precisamente con nuestro aparato jurídico, que se tiene que mejorar y que, bueno, pues también tiene, y creo que se puede impulsar desde las propuestas hacia el legislativo, las propuestas de cámaras como ustedes, que son muy activas y que desde luego nosotros, y este es el interés precisamente de interactuar con ustedes, que estamos en la misma visión y entendiendo y convencidos de que juntos con aliados como ustedes podemos tener los resultados que estamos buscando, que obviamente no van a ser de un día para otro, pero este es el camino. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Andamos ya casi justo para cerrar la transmisión, para salir en tiempo. No sé si hubiera alguna última pregunta, sino para concluir. Buen día, yo tengo levantada la mano, tal vez no lo vean. Una intervención por ahí de Juan y Santos. Juan Santos, gracias Luis, soy yo, gracias, qué amable. Oye, me parece muy bien la plática, desde que comenta Francisco que tenemos ahí temas que cuando un delito lo reducimos cambia a otro, ¿no? Gracias por invitarnos. Nosotros podemos identificar, porque como ustedes somos especialistas en prevención y podemos saber cuando un número ya lo identificamos como que es un número que están haciendo fraudes, independientemente de dónde salga. Nosotros deberíamos tener un número o una plataforma en donde podamos reportarlo de manera directa. Para nosotros como especialistas decimos tal vez que el 911 es muy lento, porque es una plataforma centralizada a nivel república, pero nosotros tenemos contacto con las autoridades locales y como ustedes, levantamos el teléfono y no hacemos bromas como lo hace mucha gente. Entonces a mí sí me gustaría que nos pudieran compartir un contacto, buscar una plataforma en donde nos podamos identificar quiénes somos y sea más confiable, porque nosotros identificamos, al menos yo estoy en un centro comercial y cuando recibo una llamada de extorsión, hago un barrido en todos mis locales y resulta que ya llamaron a 2 o 3 locales también, y claro que está comprobado que están haciendo llamadas de extorsión. Entonces, si yo te lo reporto a ti como principal, tú puedes hacer un bloqueo ya de esa línea telefónica y al delincuente le va a costar tener que comprar otro chip porque ese va a quedar bloqueado. Pero desde la manera responsable y colaborativa, como nos lo dices, Víctor, pues a mí me gustaría que fuera a este nivel de la invitación que nos hacen, ¿no? Para que podamos nosotros también colaborar de esa manera. Digo, hoy veo que Iván está en Chilpancingo, yo recorrí una parte de Chilpancingo también, allá no confías en nadie en absoluto, ¿no? Pero cada estado tiene su forma de trabajar, pero si juntamos todo se concentra en lo mismo. Bien decían, la forma en que recibe uno la llamada, cómo atiende uno a las personas, el tono de voz, el acento, el número de... A veces no tienen identificador de llamadas, pero reitero, cuando sí lo tenemos, ¿a quién se lo reporto directamente que pueda hacer algo, no? Ese es mi comentario. Muchas gracias. Gracias Juan. Mira, te comento, a nivel nacional se está trabajando sobre una plataforma específicamente sobre esto, sobre teléfonos o números extorsivos, que incluso hace unos meses se había anunciado que ya iba a salir.
déjame te averiguo si ya está en funcionamiento. Creo que todavía no, le faltan ahí unas cosas, pero también a nivel federal el 089 se está impulsando, a pesar de que, bueno, su eslogan es una centro de denuncia anónima. El 089 se está especializando en la atención de estos casos de extorsión. De hecho, con ellos ya estamos trabajando. Ellos se están encargando de concentrar todo este cúmulo de reportes. Obviamente nos comparten estas bases de datos, los números, sobre todo para trabajarlos, los modus operandi, en fin, todo este andamiaje de la extorsión. Hoy por hoy sería a través de 089 y independientemente de que te averigües si ya está esa plataforma, cómo podemos acceder, seguramente en breve ya estará funcionando. Insisto, es un proyecto a nivel nacional. Y de otra forma, de manera muy específica, bueno, pues nosotros a través precisamente de estos enlaces, lo que hacemos es, tratar de fomentar estos acercamientos y estas relaciones. Normalmente con otras empresas yo me enlazo de manera directa con los responsables de seguridad, con los directores de seguridad física o seguridad institucional, dependiendo de la denominación, para intercambiar o en su momento, bueno, poder atender o situaciones muy específicas. Si no tienes inconveniente, a través del chat o a través de contacto ahí en Coparmex, voy a dejar mis datos, que a lo mejor ya los tienen, pero si no, dejo mi teléfono, y con un mensajito nada más que se me identifiquen el nombre, dónde nos conocimos o cómo interactuamos, con eso podemos tener intercambio de información para casos muy específicos. Para el resto, porque muchas veces así sucede, que es gente que a veces llega incidentalmente con nosotros o el familiar del empleado, el amigo del vecino, situaciones en ese sentido, están estas otras opciones, como ya hablé del 089, independientemente, como ustedes bien dicen, del 911 o el 088, inclusive de la Guardia Nacional, que nos funcionan para estas situaciones. ¿Ok? Entonces, voy a dejar el dato ahí con el coordinador o el encargado con el que se estableció esta plática para que podamos tener interacción. Simplemente, insisto, les pido cuando si alguien me manda un mensajito me ponga de dónde es, ¿no? Para poderlo identificar. Y con respecto al comentario que decías de poder desactivar los números de teléfono, se está trabajando en eso, se está buscando. La verdad es que nosotros también pensaríamos y quisiéramos que fuera más sencillo. Desafortunadamente no nos es suficiente con un reporte que haya de extorsión o de fraude o de llamadas de amenazas para poder dar de baja ese número, ¿no? Estos temas de telefonía se trabajan a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hay un comité muy específico y lo que les puedo comentar es que requerimos, por ejemplo, un cúmulo de varias denuncias sobre un número para que se pueda hacer la solicitud y se dé de baja ese teléfono. Entonces, bueno, insisto, no son cuestiones administrativas que ustedes saben que sucede a nivel federal en el gobierno, pero que también por otro lado, si lo pensamos, bueno, a lo mejor alguien con una mala intención, con un reporte da nuestro número y nos lo dan de baja, ¿no? Entonces, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero definitivamente hay los mecanismos, las maneras y nosotros los orientamos para que esto se pueda hacer o se pueda lograr si es que tienen alguna situación en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta, Luis Manuel, que has detectado, si no para cerrar el webinar? No, de momento se agotaron todas las preguntas, mi estimado presidente. Gracias, Luis Manuel. Pues sin duda una plática muy interesante, una plática donde nos genere el prevenir más que nada las extorsiones. Sin duda las va a haber, pero si tenemos ya la información como nos la han estado pasando, pues eso va a reducir de alguna manera las víctimas, nosotros víctimas de las extorsiones. Ahí el comentario, unos comentarios breves. Sin duda, pues muchísimas gracias por la plática. Lo que tiene que ver con la capacitación a los ministerios públicos de los estados, sabiendo que, bueno, la extorsión es un delito del fuero común, creo que hace mucha falta capacitación a los ministerios públicos de los estados, porque llega uno con una denuncia y no saben si lo meten por extorsión o por fraude, o simple y sencillamente le dan carpetazo por
por desgraciadamente esa ignorancia de cómo llevar esta situación y a la vez cómo manejarla. Entonces, sin duda, creo que es importante fortalecer las estructuras de las fiscalías de los estados con grupos especializados para la extorsión, para que puedan atender las extorsiones que vienen pues de muchos lados de la República. Sin duda, el que ustedes la atiendan a nivel central, pues va a ser un problema porque van a acumular muchas. Sabemos bien que a través de la CONACE, ya de lo que comentaban ahorita, sí existe una aplicación que está en fase beta, nos la proporcionaron y nosotros la circulamos como para que la pudieran instalar en los celulares, donde ya tiene una base de alrededor de 126,000 números detectados ahí en esta base de datos. Y como bien lo dicen, ¿verdad? Pues tiene sus pros y sus contras, porque si alguien nos quiere fastidiar, pues manda a bloquear nuestro número y bueno, se vienen las consecuencias. Yo creo que es importante seguir trabajando en cómo hacerlo bien, cómo sí hacerlo. Y yo creo que algo que hay que decirlo muy claramente, ¿qué está pasando con la gobernabilidad de las prisiones? Si las llamadas están saliendo de las prisiones, yo creo que lo correcto es que no tienen por qué tener comunicación las personas que están internas. O sea, ahí lo que se tiene que revisar es más bien qué está pasando hacia la gobernabilidad, en lo que tiene que ver con la corrupción, decirlo claramente, y bloquear el que tengan celulares adentro de las prisiones. No tienen por qué tener celulares adentro de las prisiones. Los teléfonos que puede haber, pues son teléfonos de moneda o los que había antes de tarjeta controlados. Y bueno, esa sería la comunicación, pero a través de celulares yo creo que es algo que sí necesitamos cerrar filas entre el gobierno federal, los gobiernos de los estados y realmente pues evitar este ingreso de celulares hacia el interior de las prisiones. Camino que hay que recorrer y bueno, pues como sector empresarial, como Coparmex, como sindicato patronal, con sus 68 centros empresariales y bueno, tantos empresarios que participan aquí en Coparmex y los que no participan también en Coparmex, que pueden ser no nada más nuestros colaboradores, sino también las familias de nuestros colaboradores. Pues agradecemos de antemano este tipo de pláticas. Tenemos otra programada por ahí, Luis, si me ayudas, ¿cuándo va a ser la siguiente plática? Claro, mi estimado presidente, nuestra próxima plática es el 1 de marzo, igual la va a impartir CONACE. Esta va a estar enfocada en prevención del secuestro, para que estén por ahí todos muy atentos a estos cursos que va a estar impartiendo CONACE con la finalidad de, como ya lo comentó nuestro nuevo presidente y ahí el inspector, de fomentar la prevención tanto en el sector empresarial como a los ciudadanos. Entonces, el próximo 1 de marzo, de 10:30 de la mañana a 12 del día, para que estén súper pendientes con la liga de inscripción y participen y sigamos fomentando la prevención en todos los ámbitos. Gracias, Luis. Bueno, pues para despedir, pues muchísimas gracias, don Víctor, por ahí también a Francisco, muchísimas gracias de veras de todo corazón de esta plática. Creo que tenemos que seguir impulsando la prevención. Si no manejamos prevención, pues nos van a ganar pues las personas que nos quieren hacer daño. Por eso el interés de Coparmex y de lo que hemos puesto dentro de nuestros objetivos de este año, el manejar los programas preventivos en varios sentidos. Empezamos por extorsión, secuestro y algunos otros. De antemano, un abrazo, muchísimas gracias y nos vemos por aquí el día 1 para otro webinar. Muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias. Gracias, don Nacho. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a Hasta luego, todos. Nacho. Hasta luego, gracias. CONACE, gracias a todos por la participación. Saludos. Gracias. Hasta luego a todos. Gracias.